Bueno, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Aquí tenemos a Enrique Gómez. Estamos conversando con diferentes liderazgos políticos nacionales para que cambiemos un poquito el tema, para que pasemos del pesimismo al optimismo, para que hablemos de ideas, porque nosotros no nos podemos unir en torno a las personas, sino en torno a las ideas. Yo creo que esa es la conversación que hay que tener. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable. Felipe, muy contento, muy orgulloso de que me tengan en cuenta. Bueno, Enrique, vamos a empezar con una frase muy importante de Álvaro Gómez Hurtado, que decía, nos tenemos que unir en torno a lo fundamental. ¿Usted qué le dice a esa frase hoy en día? Hombre, el concepto del Agreement on Fundamentals, porque eso no es original de Álvaro Gómez, viene de distintas fronteras de la historia política, llamémosla no contemporánea, sino moderna, desde finales del siglo XIX, en la España, un poco de la regeneración, en Inglaterra se tocó mucho el tema en la posguerra, y obviamente el ejemplo más importante de ese acuerdo sobre lo fundamental pues fue el Frente Nacional, que fue un acuerdo entre líderes políticos de extremos muy polarizados, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en la dictadura o para acabar la dictadura, superaron casi 30 años de unos enfrentamientos terroríficos y lo superaron precisamente con unos acuerdos fundamentales que están ahí en el Frente Nacional, que eran los que servían para superar la ruptura democrática, superar la violencia política, superar el canibalismo burocrático, crear el espacio para el voto femenino y llegar por fin al sufragio universal, y crear un entendimiento que permitiera con la alternación, que es un concepto muy propio de las repúblicas constitucionales de España de fin del siglo XIX, que era buscar la paz política a través de la garantía de la alternación en el poder en un país que desde siempre tenía dificultades para crear empleo, y que un país por su legado monárquico y por la corona, pues el cacicazgo estaba muy ligado a la entrega de privilegios. Entonces la burocracia no era simplemente un mecanismo para llegar al poder, sino que era un mecanismo de supervivencia de las huestes políticas, y ese gran acuerdo del Frente Nacional, muchos años después Álvaro lo reconvierte, le empieza a hablar de eso en los 80s, después del fracaso de sus dos intentos de reforma constitucional, 78 y 79. Ambas, la Asamblea Nacional Constituyente, la reforma constitucional del 79, las tumba la Corte, y él insiste en que hay que hacer unos cambios estructurales en el aparato político y en la forma de manejar el país. Y creo que estamos llegando a ese hito nuevamente. Obviamente que Petro lo usa, lo malusa, porque no tiene ni el espíritu de lograr un acuerdo, ni obviamente los fundamentales que él plantea son los de su conquista del poder, no los que necesita la democracia. Y además él lo utiliza como una fórmula de pronto para recomponer la situación de Venezuela, para darle un poquito de aire de pronto a su aliado político. Pero si alguien está alejado de los fundamentales de lo que ha sido Colombia, yo creo que es el mismo presidente Petro. O sea, yo creo que si hacemos hoy un acuerdo sobre los fundamentales, yo creo que lo que él ha resquebrajado es esos fundamentales que digamos que nos cohesionan como sociedad. A mí no me sorprende, y lo ha usado el concepto del acuerdo sobre lo fundamental desde la campaña, porque lo fundamental tiene que estar ligado al escenario democrático, y él es un antidemócrata. Ha construido toda su vida en destruir esta democracia liberal en la que nos rige, como subversivo, de alguna manera al acogerse a la generosidad del indulto en sus acciones desde el Congreso. Siempre es un hombre que tiene un dejo autoritario, y su ideología marxista-leninista no es amiga, es incompatible con el concepto democrático. Estado de Derecho. Entonces, cuando él habla de Estado de Derecho o habla de acuerdos sobre lo fundamental, sinceramente creo que miente. Él es un maestro de los usos retóricos. Lanza eslogans casi que uno por minuto. Entonces él usa esto como una cortina de humo, y nadie le cree.
De hecho, nunca convoca, habla de hacer acuerdos, ahora lo llama acuerdo nacional, creo que es lo que ha hablado, hablando de Colombia. Lo ha hablado así también para Venezuela, pero nadie se sienta con Petro porque todo el mundo sabe que es incapaz de concertar, de dialogar, de reconocer otras visiones. Y una cantidad de conceptos que generan muchas inquietudes, ¿cierto? El poder constituyente, ¿cierto? Ni siquiera acude a ese constituyente primario, sino como un concepto rarísimo ese del poder constituyente. Algo que en algún momento, quién sabe qué sorpresa puede ser. ¿Usted cree que Petro se va a intentar quedar en el poder? Él quiere. Yo estoy convencido de que quiere, pero pues eso en democracia querer no es poder. Y obviamente que las reglas constitucionales no se lo permiten. Y la debilidad política le impide hacer uso de los esquemas que están en la Constitución, que todos intrínsecamente implican el paso por el Congreso. Entonces, como sabe que el Congreso no le va a dar eso, pues inventa esos artilugios, esos devaneos constitucionales para tantear las aguas. Y también para mantener la división. Cohesión en su 30%. La cohesión en el grupo duro. Él no es sino profeta de la división, porque la lucha de clases, la agresividad con todo el que piensa diferente, es lo que lo define y lo ha definido, es lo que marca su lucha política. Hoy lo que él necesita es que ese grupo de colombianos que entre populismo, entre convicción de izquierda, siguen rodeándolo, se mantengan unidos a él. Y que digamos, no han tenido suerte. Yo creo que Colombia tiene todavía mucho por mejorar, mucho por crecer, y hay un grupo de colombianos al que todavía falta porque la movilidad social los impacte, ¿cierto? Entonces yo creo que él se aprovecha un poquito de ese rezago que aún todavía nos queda, pero íbamos bien, ¿cierto? Pues yo no creo que las clases menos favorecidas hayan votado por Petro. Los estratos más pobres del país no votan. Están demasiado ocupados sobreviviendo. ¿Usted cree que de dónde reside ese 30%? Bueno, un pedazo grande en el sindicalismo ¿Usted cree que estatal. Sí es? ¿Usted cree que hay una izquierda ahí formada? No es simplemente de personas que quisieran volver a barajar sus oportunidades. No, él tiene un constituyente, vuelvo a digo, en el sindicalismo, en el movimiento de reivindicación indigenista y de negritudes, y tiene un constituyente fuerte en una clase media baja, urbana, que se benefició de un ascenso económico muy fuerte en la década de los 70s y los 80s, parte de los 90s, son los hijos de una generación que subió a la clase media, que pudo educar a sus hijos universitariamente, que pudo darle a sus hijos un mejor pasar, un mejor vivir, y esa juventud urbana se deja seducir fácilmente por el discurso de izquierda. Por el discurso de intenciones, ¿cierto? Que es un discurso de intenciones alejado de la ejecución que lastimosamente sigue seduciendo. Y de codicia material, que no es fácil de obtener. Yo recomiendo a quien tenga tiempo, en la Revolución en América, Álvaro Gómez hace una descripción de ese revolucionario que no es el pobre de solemnidad, sino que es ese que ha hecho ascenso social, ha probado las mieles del triunfo económico de sus padres y siente que no puede lograr o replicar ese mismo avance, ¿no? Y esa inconformidad, esa insatisfacción, la hemos visto recientemente en marcha y explotada muy hábilmente por la izquierda, no solo en el llamado paro nacional del año pasado, del año 21 en Colombia, lo vimos en Chile. Quienes salen a hacer ese tipo de protesta social no son los más pobres, son personas de clase media y clase media baja, muchos de ellos educados universitariamente. Y entonces los subsidios que pretenden, ¿cierto? Aquí el subsidio vino a aparecer masivamente, pienso yo, con la mini bonanza petrolera de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es quien, en una cosa que yo creo que es mitad convicción ideológica, mitad facilismo, es decir, con la extensión del programa de Familias en Acción. Ese programa lo había creado Pastrana con unos objetivos bastante definidos y confinados. Uribe lo masifica y va creando nuevas categorías de subsidios monetarios no condicionados. ¿Y por qué digo facilismo? Porque la tesis del presidente Uribe era:
hagamos este gesto de solidaridad mientras cambiamos el país. Claro, él recibió un país desastroso, un Estado fallido en lo económico, obviamente en el orden público, muy decaído en la credibilidad del inversionista, y él plantea sus estrategias de gobierno, de confianza inversionista, de solidaridad social y de seguridad democrática para resolver eso, y dice, mientras llega el verdadero crecimiento, vamos le dando plata a la gente para que esté tranquila. Y yo creo que metió al Estado colombiano en un camino muy peligroso, primero porque los subsidios solo crean una cosa: más subsidios. Los subsidios no crean empleo, no crean riqueza. Y esto no es Enrique Gómez porque lo cree, es las mismas estadísticas que lo demuestran. Y uno de sus herederos, como Iván Duque, pues amplió la frontera del asistencialismo a tal punto que... Pero buscando el favor del elector de pronto. Populismo. Y suplir la ineficacia del Estado. La disculpa de Iván Duque era la crisis de pandemia, pero realmente el problema de fondo que motiva a nuestros anteriores gobernantes a crear esta cultura es el fracaso en lograr índices de crecimiento altos de manera consistente. Aquí hay un desempleo crónico del menor adulto de 18 o 17 a 24 años que lleva en más de 20%, más de 20 años. No creamos primer empleo nunca. Entonces, claro, una fórmula de redistribución facilista, insisto, es pues regalemos plata. Y los subsidios hacen que digamos que la pobreza se mantenga en el tiempo. Yo creo que mire lo que pasó a Duque. Nadie ha entregado más plata que Duque. O sea, ingresos solidarios son más de 24 billones de pesos al año durante 2 años, y los índices de pobreza bajaron, empeoraron. Y Petro siguió con el programa, porque Duque dejó a Petro sin herramientas de populistas, digamos, asistencialistas, y la mejora en los índices de pobreza que reclama Petro, pues es lamentable en términos comparativos con otros gobiernos y obviamente en términos de la pobreza que se creó con pandemia. Y sí, y las propuestas de Petro, yo creo que todos los días nos ponen a pensar y a girar en qué irá a pasar con este país, con las instituciones, con los ahorros, con nuestras pensiones, ¿cierto? Con el sistema de salud que venía funcionando correctamente. Pero para que pasemos a hablar, dejemos ese tema atrás de Petro. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de nuevas ideas, a ver qué es lo que nosotros vamos a reemplazar y qué es lo que vamos a perseguir. Yo creo que hay un tema muy importante, Enrique, y es el tema de la libertad. Yo creo que hoy sentimos que nuestros ahorros pueden dejar de ser nuestros, que nuestras pensiones pueden dejar de ser nuestros, que el sistema de salud puede cambiar de un día para otro, ¿cierto? Y lo que teníamos nosotros, dábamos por sentado, ya no lo tenemos. Y usted toca otro tema muy importante con lo de los subsidios, y es la libertad económica, ¿cierto? ¿Qué está primero? ¿Seguimos nosotros en este país con esa lucha contra la pobreza o en esa lucha contra la desigualdad? No, yo creo que el concepto de desigualdad es marginal. Realmente lo que es relevante es el crecimiento. Este país no logra crecer. Si usted mira los últimos 30 años, a pesar, vuelvo y digo, de 2 bonanzas petroleras importantes, el país produce menos bienes de valor agregado que hace 30 años. Cuando Álvaro Uribe entró al poder, el balance entre nuestras exportaciones de materias primas y nuestras exportaciones de valor agregado era 50-50. Hoy exportamos 70% de materias primas con mínimo o casi ningún valor agregado versus 30% de valor agregado. Es un país que tiene menos manufactura, exporta menos valor agregado y por lo tanto genera menos empleo de calidad. Y eso puede tener origen de pronto en los tratados de libre comercio, sin hacer de pronto una reconversión industrial, un enfoque en algunas industrias, en capacitación para esos valores agregados, en generar clusterización, en darle capacidades a las regiones. La gran revolución económica de Álvaro Gómez la hizo fue César Gaviria, adoptando muchas de las teorías del desarrollismo de Álvaro Gómez, la desregulación, la privatización, la apertura económica, pero fue una reforma desde la óptica del socialismo. El Partido Liberal pues ya ha escrito la Internacional Socialista, y pues eso fue una reforma muy incompleta. No hubo flexibilización laboral, aunque algo se hizo con la ley 90, la ley 50 del año 90 de César Gaviria, que causó tantos problemas. Pero, por ejemplo, no hubo el proceso
sincero de transformar la infraestructura nacional. Para muchos, menos mal, porque Colombia es un país que tiene muchas trabas al comercio exterior que llaman indirectas o no formales. Restricciones al comercio para exportar y restricciones para importar, entre esas pues las dificultades logísticas, la inseguridad, el costo de la energía, que sigue siendo uno en promedio demasiado alto para lo barato que es generar energía en nuestro país. Entonces, digamos que a esa receta de la apertura de Gaviria le faltaron ingredientes, como usted dice, y por eso no se dio ese salto realmente cualitativo en términos de crecimiento. ¿Y qué pasó? Pasamos del aperturismo y la transformación de Gaviria a el retorno a las formas cepalinas con Samper, casi que inmediatamente. Entonces, avanzamos 3 pasitos, retrocedimos 6. A proteger algunas economías. No, y porque el gobierno de Samper en términos económicos fue un desastre. Estuvo 4 años en crisis. Generaron... Samper, para quedarse en el poder, le entregó a la banca unas posibilidades de financiamiento de crédito de largo plazo, acabando el UPAC y transformando la formulación del UPAC, y vino por cuenta del gobierno de Samper 2 megacrisis que el país ha olvidado. La crisis de crédito hipotecario del año 97, que fueron más de 300.000 familias que perdieron su hogar. Varios bancos que se quebró Gran Ahorrar, se quebró el BCH, bueno, una lista larguísima de bancos que se fueron ahí, y un pedazo grande de la clase media colombiana perdió todo su patrimonio, me incluyo. Yo compré mi primer apartamento recién casado en el año 97 con el BCH, y lo perdí al año con todo lo que había pagado de cuota inicial y quedé debiendo de aquella época 90 o 100 millones de pesos. No me quedó nada y quedé pagando eso 5 o 6 años. Como le pasó a, vuelvo y digo, cientos de miles de familias, se nos ha olvidado eso. Lo otro es que en el desarrollo de la Constitución del 91, con el situado fiscal que se plasmó a nivel constitucional, pues los municipios empezaron a tener una plata que se suponía iban a financiar las nuevas competencias de la descentralización política y administrativa, que es uno de los grandes legados de Álvaro Gómez. Recuerden, la elección popular de alcaldes, la elección popular de gobernadores, eran sus banderas de descentralizar al país. Les mandaron la plata, los alcaldes comprometieron eso en créditos, pidieron enormes cantidades de créditos, se robaron la plata. Para cuando termina el gobierno de Ernesto Samper, más o menos el 70% de los municipios de Colombia está quebrado. Y hay que hacer en el gobierno de Pastrana una gran legislación para reestructurar el sistema hipotecario, salvar el sistema financiero. Ahí nace el 2 por mil, acuérdese. Íbamos en 2. Íbamos en 2 para salvar la banca, porque esa banca se había reventado horriblemente, y se hace la ley, tal vez puede que me equivoque, la 677 del 99, para crear el famoso semáforo fiscal, que era que los municipios que no saneaban sus finanzas quedaban en rojo o en amarillo, y entonces no les aumentaban su participación en el sistema general de participaciones. Y bueno, se quebraron ciudades, pues, quiebras famosas, Cali, Barranquilla, se quebró la mitad de los entes territoriales de Colombia. La gente olvida que el inicio de esa transformación hacia el neoliberalismo tuvo 2 catástrofes tempranas terribles: Ernesto Samper, la crisis financiera, y obviamente la crisis territorial. Pero yo me voy a tener que devolver en una cantidad de menciones que usted hace con preguntas muy puntuales. Hablábamos de la Constitución del 91, de una serie de propuestas que usted ha resaltado que hizo Álvaro Gómez. Este tema de descentralización. Yo creo que el tema de la descentralización también es... Yo creo que hay un Estado central que en algunos casos no ha sido responsable. Yo creo que también tenemos que confiar en los mandatarios regionales y que haya también una especie como de accountability, es decir, que el elector sepa que si está eligiendo mal, al final sus finanzas y su economía se va a ver afectada y empieza a elegir mejor, ¿cierto? Yo creo que hay que dejar un poquito como de autorresponsabilidad y hay que entregarle más recursos a las regiones para que se puedan autogestionar. ¿Usted no cree que hoy ese Estado central nos está haciendo mucho daño y cada vez hay muchos municipios en este país que no tienen horizontes de oportunidades, que no tienen con qué subsistir, con que no tienen que hacer sus inversiones mínimas? Hombre, yo creo en la descentralización político y administrativa de la Constitución. Obviamente es uno de los grandes legados de Álvaro Gómez que la empezó a desarrollar con el Acto Legislativo 2 de 1986, de elección popular de alcaldes. Creo que eso no ha salido bien.
No solo por la quiebra que le comento del año 97 a 99 de cientos de entes territoriales, municipios, departamentos, sino porque realmente la clase política local no ha estado a la altura de los retos que le entregó la Constitución. La Constitución le entregó responsabilidades al alcalde, recordémoslo, en salud, en educación, en ordenamiento territorial, en saneamiento básico. Las ciudades se han avanzado de alguna manera, Enrique. Yo siento es que los departamentos, la Constitución del 91, unos 5 años después, les retiró una cantidad de posibilidad de tener ingresos, autonomía o jerarquía, inclusive sobre una cantidad de municipios que dependen de las gobernaciones. El supuesto de la Constitución del 91 es que se le entregaban a los entes territoriales las responsabilidades y los recursos, y que el nivel central desmontaba parte de su burocracia. Obviamente la clase política no quiso hacer eso. La clase política dijo, no, vea, listo, creemos más burocracia en los entes territoriales, pero el nivel central quedó igual. Y al final, si el nivel central siempre tiene los recursos, usted tiene una autonomía que no es cierta y una cantidad de alcaldes sin esa... Pero eso tiene matices. Mira, Álvaro Uribe hizo una gran reforma constitucional en el 2005 para moderar la tasa de crecimiento de las transferencias del Sistema General de Participaciones, porque se estaba quedando desfinanciado el nivel central, y el nivel central para 2005 tenía todavía unas metas muy grandes, sobre todo en orden público, en profesionalización de la fuerza pública. Había muchas necesidades de desmonte de pasivos pensionales que nunca se habían resuelto, y Álvaro Uribe los enfrentó. Telecom, creó Seguro Social. todo eso, y creó el Fondo General de Pensiones de Funcionarios Públicos, agrupó, le recogió todos esos pasivos a departamentos y municipios que habían dejado de sus empresas de servicios públicos, de sus nóminas públicas, un poco de funcionarios que no se podían pensionar, y no había financiación en Caprecom. Se liquidó Caprecom, que era un desastre. Obviamente se liquida el Seguro Social. O sea, el nivel central tenía muchos requerimientos, y las tasas que se calcularon en la Constitución del 91 eran demasiado agresivas. Pero para los municipios, insisto, departamentos. No, ahí también. ¿Qué pasó con departamentos? Todo se está yendo en pasivos pensionales, en educación, salud. Los recursos de libre inversión son muy No, al contrario, yo lo veo distinto a usted, Felipe. Los departamentos tienen pocas responsabilidades funcionales. Deberían mantener sus redes viales departamentales de categoría 2. Deberían generar escenarios de colaboración entre los entes territoriales municipales. Deberían asumir una serie de responsabilidades, sobre todo importantes, en el sistema de referencia y contrarreferencia en salud, en complejidades 2 y 3. ¿Qué pasó? En el gobierno de Santos, con Juan Carlos Echeverri y su famosa mermelada, le llegó vía Sistema General de Regalías una gran cantidad de dinero a los departamentos sin contrapartida funcional. Y esa plata, ¿sabe para qué ha servido, Felipe? Para afincar en los departamentos de Colombia a unas mafias, unas familias poderosísimas. Es que usted viene, y usted es paisa, entonces usted viene con el modelo de un departamento bastante bien manejado, aunque no es así. No, pero hay que pensarlo de manera general. Yo siento que le tiene que servir a todos los departamentos, al departamento de Nariño, al departamento de Cauca y también al departamento de Antioquia. Entonces, vea, es que al final la jerarquía siempre es del dinero. Y la Constitución... No, pero también del buen gobierno. Pero hay unos impuestos que son los impuestos de industria y comercio, los prediales, que han hecho que los municipios, hay municipios inclusive medianos en Antioquia, que tienen más recursos de libre inversión que los que tiene una gobernación, que tiene que mantener las vías, que tiene que velar porque los municipios donde no hay recursos... Yo sí creo que hay que creer en la descentralización. Creo que la nación a nivel central es muy poco efectiva. Y sí estoy de acuerdo con, entre otras cosas, lo que ha planteado nuestro actual gobernador de Antioquia, de que hay que sacarle plata al nivel central, porque el nivel central gasta mucho, gasta mal, y no llega a las regiones. Creo que los sistemas de dispersión de regalías hay que revisarlos, porque hemos caído en la politiquería. Los OCAD son una forma torcida de asignar esos recursos. De auxilios parlamentarios, casi. Una forma, tiene parte... Claro, de auxilios parlamentarios. El auxilio en sí mismo no era malo, pero era el mal uso de los auxilios parlamentarios. Aquí, con las llamadas fuentes que pueden modular los parlamentarios participando en los OCAD, lo que viene es el parlamentario con la carpeta del contratista, que es una forma de robar recursos. Es que el auxilio parlamentario, yo sí creo... No, aquí nos estamos yendo por las ramas, pero el auxilio parlamentario hace que se vuelva
el congresista se vuelve como una especie como de intermediario entre el ciudadano y el Estado, cuando el congresista, yo creo que el problema aquí es de reforma política. Usted sabe cuál es su congresista. Yo creo que ese tema de distritos, o al menos de que tengamos alguna representatividad, de que yo sepa cuál es mi congresista y cómo vota. Yo lo planteé en la campaña presidencial. Yo creo que eso cambiaría completamente, porque es que ahora es un intermediario. Tenemos esta situación. Tenemos 14 departamentos sin representación en el Senado. ¿Cómo explica usted eso? No tiene sentido. Casi la mitad de los departamentos no marcan. ¿Usted cree que esa representatividad, es decir, que tengamos distritos electorales, que yo sepa quién es mi congresista, quién es mi representante de la Cámara, quién es mi concejal, ¿usted cree que eso cambiaría el tema de la corrupción? Las circunscripciones, en varios sentidos, lo haría. Uno, usar las subregiones para Cámara, ¿cierto? Reduciría el tamaño de la circunscripción, acercaría, como usted dice, el representante a su electorado, lo haría más visible, lo haría más visible, plata que necesitan para poder aceitar sus maquinarias, y reduciría los costos de las campañas. Esa es la lo mismo, eliminar los senados nacionales, no todos. Yo creo que uno puede dejar unas curules de opinión para no perder ese tipo de representación política que es muy importante, pero sí debemos reducirlo. Yo garantizaría por lo menos 2 senadores por departamento, con lo cual ya estaríamos en 64 senadores. Ahora usted podría dejar a ciertos departamentos mucho más poblados otra cuota para que puedan de pronto llegar a 3, aunque yo partiría del principio de igualdad. Porque todo me pongo a pensar yo con esa propuesta, que son propuestas aquí en servilleta. No, yo las hice formal sí, en mi plan de gobierno. Porque si usted hace 2 senadores por departamento, sería como un regreso de pronto al bipartidismo. O sea, otra vez dejaríamos de tener espacios cívicos, alternativos. No, pero es que usted puede configurar el Senado de maneras diferentes. Usted puede tener, mire que ahorita tenemos, ¿cómo así? Tenemos 5 senadores que no representan a nadie de comunes. O sea, ¿de qué me está hablando? No, pero usted por lo menos con eso garantiza. Representarán siquiera las disidencias. Pero usted con eso, mire, garantiza por lo menos que todas las zonas del país estén presentes en el Congreso. Que es muy grave no tener en la Cámara Alta 14 departamentos que no nada. Lo otro usted lo puede dejar con una adscripción a la densidad poblacional, con unas listas especiales que en cada partido para que compitan por esas curules de opinión. Entonces usted ahí pondera por las grandes ciudades, pondera por los departamentos más poblados y tiene las dos cosas. 64 regionales y todos pueden competir dentro del mismo cociente y unas senaturías nacionales. Y eso que le permite tener más representatividad regional y garantizarle a quienes son políticos de opinión, que cogen votos en todo el país, pues que sigan estando ahí. Yo cada vez me voy a volver más aquí en la estructura de lo que ¿sabe quería preguntarle? ¿Sabe qué es lo importante de eso? Gastar menos en las campañas. Es que hoy un candidato al Senado puede estarse gastando 15.000 millones de pesos. Pues claro que hay corrupción. ¿De dónde va a recoger para eso? Pero vea que los auxilios o cupos indicativos o CAD o como usted lo llame, ¿cierto? Esa forma de que ellos dirijan recursos son los que hacen que no importa, no importa cuánto cueste su campaña porque se puede pagar. Pero es porque van con el contratista bajo el brazo. Lo que hay que es asegurar transparencia en la contratación. O sea, si se crea representatividad entre el elector y el cuerpo legislativo, yo creo que sí se puede como dar pasos hacia adelante en ese tema de la lucha contra la corrupción. Es fundamental. Que es como tan no es estéril. No es la única solución. Como todo problema complejo, pues la teoría compleja de la complejidad pues implica que debe haber varias medidas para corregirlo y nunca va a ser perfecto, pero sí se puede cambiar. Bueno, esa era una pregunta que yo le dije, vamos a hacer una pregunta corta y vea todo lo que nos extendimos. ¿Sí? Bueno, porque estamos conversando muy sabroso. ¿Qué problema va a ser? Entonces necesitamos reforma política. Hablamos también de reforma de ordenamiento territorial. Yo creo que falta otra. Y es reforma a la justicia, que la justicia no se ha podido autorreformar. Y estamos en un país sin justicia, que eso yo creo que hace que se nos generen una cantidad de violencias, etcétera. ¿Usted sería capaz de cogerle la pita a Petro con el tema de una asamblea constituyente? ¿Para la justicia o en general? En general, para hacer esas reformas que son reformas reales que necesita el país. Sí, yo sé que ahora se utilizan de pronto como una especie como de trampa, como de caballo de Troya para llevarnos de pronto quién sabe a dónde, pero son reformas que entonces vamos a dejar de discutir y vamos a dejar de conversar sobre ellas. Pues no todas son de alcance constitucional, sobre todo en la justicia.
Yo creo que no hay ambiente. ¿Cuántas fallidas llevamos? No hay ambiente para ningún consenso de los que hemos hablado. Fíjese, hoy no hay ambiente para una reforma política. No hay ambiente para aumentar la descentralización financiera y acabar con lo que yo llamo con el centralismo fiscal, que es odioso, que es que Hacienda controla el presupuesto de todos los departamentos, de todos los municipios. Eso va en contra del proceso que está en la Constitución y hay que acabar con ese paternalismo de Hacienda que es, vuelvo a decir, una forma de centralismo terrible y odiosa. Y además genera casos como el que está viviendo el país en este momento, donde hay un tipo autoritario, arbitrario como Petro, que coge y dice, entonces yo no le mando recursos a los que no están de acuerdo conmigo. O que fuera eso ¿Qué más centralismo que ese? ¿Y qué más arbitrario? O propuestas como esta, se me acabó la caja, venga, utilicemos los ahorros de todos los colombianos. Bueno, eso sí es por mal manejo de los saldos, pero es cierto y está comprobado, y lo he hablado con muchos gobernadores y alcaldes, que Hacienda no les gira ni les hace la cofinanciación, porque son gobernadores o alcaldes de otra corriente política distinta al presidente, lo cual no se había vivido en esta forma. Claro, siempre hay un favoritismo, pero esa cosa de que no te recibo, no me pidas, te doy, yo me acuerdo, eso no es la primera vez que lo vemos. Yo me acuerdo, Enrique, por ejemplo, en campaña, al presidente Petro hablando de Urabá, de esa región tan pobre, tan golpeada, el tema de la reforma a la salud, que allá, que al Chocó, que al Urabá no le llegaba la salud de los que más lo necesitaban. Y hoy, esas autopistas que conectan al resto del país con Urabá y con esos puertos que se están construyendo y que dependen de un dinero que falta para el túnel del Toyo, un túnel que ya se construyó, faltan solo los accesos y unos compromisos que hizo el gobierno nacional. Eso es lo que le daría es oportunidades a los más pobres. Pero es que Petro es un sectario, a mí no me sorprende. Y además ese discurso de campaña sobre la pobreza de Urabá, que ha sido un discurso de la izquierda de mucho tiempo atrás, desde el EPL, para los que no sepan, el Ejército Popular de Liberación, el Urabá es todo menos pobre. De hecho, le voy a dar un dato que lo va a dejar sorprendido. El promedio salarial agrícola de Colombia más alto es en Urabá, con la industria del banano y la industria de la palma. Contrario a lo que todo el mundo cree. Ahora, que hay problemas y desigualdades en Urabá, que hay temas de infraestructura, sí, sin duda. Pero hay unos problemas de calidad de vida que... Pero ese no es una región pobre. Es una región con un potencial riquísimo. Por eso necesitamos acceso, industrialización. Pero que las empresas Petro es un sectario, Felipe, por eso hace ese tipo de... Eso es una vagrada, es una vaina de dictador de república una patada por detrás, platanera. Sí, no, yo entonces no te mando la plata y y mire que él criticaba a Rodolfo con sus frases de que hay que quitarle la chequera, pues él hace lo mismo. Hablábamos de reformas, mire, yo no veo el ambiente para discutir nada. El establecimiento, los detentadores, los centros de poder están muy cómodos con lo que hay. Y obviamente la justicia es parte de ese problema. La justicia es muy mala. Todos sus indicadores de rendimiento por juez, morosidad, transparencia y oportunidad en las decisiones. Acceso a la justicia del ciudadano. Acceso tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Si usted mira el gran triunfo, esta democracia sobrevive, en mi opinión, por la tutela. La tutela, sí, claro. Pero porque eso sí le ha generado acceso. Sí, a usted se puede defender, digamos, contra el aparato estatal, pero no le da la posibilidad de cobrar un dinero que le debe, no le da la posibilidad de tener un tema de responsabilidad civil. Claro, pues hay zonas del país donde el acceso sigue siendo difícil. En los temas de derecho agrario, restitución de tierras, tema catastral y eso, el acceso es malo. Pero a jueces, yo creo que hay que tener más jueces. Por una razón muy sencilla, porque tenemos un inventario de causas no resueltas gigantesco. ¿Y los jueces de paz que están en la Constitución para resolver pequeñas causas? Eso no funcionó. Hay que tener jueces, con todas las capacidades y las competencias. Tenemos más o menos 11 jueces por 100.000 habitantes, con el rezago, el backlog tan gigante que tiene la justicia colombiana, que dependiendo de la especialidad, o sea, si usted suma en penal es 1,8, en laboral millones de procesos, en laboral 1,2, en civil 1 millón, si usted suma todos son como 5 millones de procesos. Yo creo que hay que meterse la mano al drill
y pasar durante un periodo largo de tiempo a más o menos 22 o 23 jueces por 100.000 habitantes. Yo he hecho una propuesta loca que a mis colegas abogados, yo soy abogado litigante, es el servicio social obligatorio para preservar la tarjeta. ¿Usted quiere seguir teniendo su tarjeta? O sea, un caso pro bono, digamos, activo. Uno mensual, de acuerdo a su nivel de experiencia. Entonces los abogados recién graduados de 1 a 5 pues resuelven competencias promiscuas y municipales. Resuelven, o sea, podrían ayudar claro, fallan. Pero muy buena propuesta. Entonces usted tiene de 5 a 10, entonces resuelve circuitos. Si usted tiene más de 10, pues resuelve, le ayuda a los tribunales. Porque es que si no nos ponemos a ello... Muy buena esa propuesta. Entonces, ¿qué le pasa? Y hoy con la virtualidad, con el expediente digital, pues nada, tú quieres seguir teniendo tu tarjeta a final de año, tienes que fallarme 12 casos. ¿Y de dónde? De cualquier parte del país. No es que hoy todo lo podemos hacer digitalmente, es el futuro de la justicia para descongestionarla. Eso que es justicia para el ciudadano común y corriente, deberían ser medidas urgentes. Un tema de fondo, la justicia penal en el marco de la fiscalía es un desastre. El 95% de los fiscales en Colombia está en provisionalidad. No ocupan las plazas de manera profesional. No hay... ni siquiera un investigador en promedio por fiscal. Hay ciertas jurisdicciones del país donde, y esto es una historia real, usted puede verlo aquí en Bogotá, en cualquier centro de justicia o casa de justicia, puede haber 12 fiscales y un investigador. O sea, la proporción es al revés. ¿Y esa provisionalidad no será intencionada para poder hacer reemplazos políticos? Claro. La fiscalía es un botín burocrático. ¿A qué no vamos a reformar todas esas cosas, doctor Enrique? No, pues hay que tener fiscales primero que sepan de acusar. No podemos seguir nombrando especialistas en la defensa que van a promover los intereses de los bandidos en la fiscalía. O descriteriados que nunca han ido a un juicio a manejar una entidad pues que tiene que adelantar miles de juicios al día. Necesitamos muchos más investigadores técnicos judiciales con un problema grande, y yo lo he denunciado reiteradamente. Muchas de las escuelas técnicas de formación de técnicos judiciales están en control del narcotráfico y de las bandas de asesinos. Hay que depurar vamos a expandir el volumen de investigadores, pero hay que mirar bien de dónde vienen. Porque todas las bandolas en las zonas de mafia colombiana tienen en cada URI tienen 5, 6, 7 investigadores. Entonces, por eso en Colombia los homicidios no se resuelven. Porque el tipo que va a investigar destruye la evidencia. Y esto es cierto porque, mire, el 55% de los homicidios el año pasado son homicidios en concurso. ¿Qué quiere decir un homicidio en concurso? Pues es un homicidio sicarial. Entonces tenemos 14.000 homicidios grosso modo. 7.000 o más de 7.000 fueron sicariales. ¿Y usted no cree que tiene que haber también la posibilidad de hacer esas investigaciones transversales? ¿Cierto? Para delitos de alto impacto, claro, de mucho volumen. Pero en eso la fiscalía se le ha dicho... que todos son concursales, entonces yo casi que hace una investigación en masa porque proceso por proceso... No, pero homicidio sí hay que resolver caso a caso. Nosotros no podemos seguir en esta tolerancia. Álvaro Gómez fue el que hizo su campaña en el año 90 diciendo que no maten a la gente. No podemos seguir teniendo un país con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, endémico, pues. Las investigaciones transversales, ¿para qué le sirven a usted? Para los delitos de alto impacto ciudadano. Porque es que todo se volvió un negocio de rentas criminales. Entonces, celulares. Usted puede acabar ahí el Pareto. Vehículos, fraude electrónico, que es un delito que crece monumental. Eso le sirve transversal. Que tienen unos trabajadores cautivos en las cárceles, sí. ¿Cierto? Crimen organizado, pues es un problema transversal también, pero obviamente que requiere unas competencias y unos delegados muy, muy poderosos. Hoy día, realmente, nuestros fiscales contra el crimen organizado no tienen sino 1 o 2 investigadores por despacho. Cuando usted lo que debiera tener es unidades de lucha contra el crimen organizado mucho más amplias, con jurisdicción posiblemente nacional en muchos casos. Y la Fiscalía ha sido tímida para eso. Cada fiscalito tiene su... Entonces, ¿para dónde se van tantos recursos? Tantos. Mire que la Fiscalía es la entidad del Poder Judicial la que más ha crecido su presupuesto. Yo he denunciado que en los últimos 6 años ha duplicado su presupuesto. Es un crecimiento en planta ineficiente. Burocracia y esa tesis insular. Cada fiscal con su investigación no comparte la información.
está diseñado. Tiene que haber una información cruzada porque es que hoy todo está conectado. Y con los computadores, con el análisis estadístico, la metadata es muy fácil de relacionar los casos. Pero esa cultura no ha llegado a la fiscalía. Eso está diseñado para fracasar, porque eso le sirve a varios grupos de interés y de poder del país. Le sirve al crimen organizado, le sirve a la guerrilla, le sirve a los grupos económicos que cometen delitos, y le sirve obviamente a la delincuencia común. Entonces, y le sirve, ¿sabe a quién más? A la clase política, que tiene todavía un usted, estado débil con gente con necesidades. No, y la clase política roba, corrompe. Todas esas mafias territoriales, esas familias que están afincadas en el poder. Mire el caso de Norte de Santander. Todo el mundo sabe que Faro es una entidad descentralizada de nivel departamental que está excluida de SECOP 2, porque todas las entidades descentralizadas de nivel departamental sorprendentemente quedaron por fuera del SECOP. Por ahí se brincan con convenios interadministrativos la ley 80 y se roban todo. Eso está clarísimo, está probado, los periodistas han hecho la investigación, la fiscalía no ha avanzado en nada. ¿Y por qué será? Pues porque a la clase política no le conviene. Y obviamente que la clase política juega en ese universo de elecciones entre las altas cortes y la clase política. La cúpula de la justicia se dejó corromper por las facultades nominadoras. La cúpula de la justicia tiene también un problema. No todo se resuelve con leyes y en el papel, pero digamos que la forma como se nomina hoy un magistrado no termina su carrera en la magistratura, sino que digamos que o la comienza o es un punto intermedio en su carrera. Entonces obedece digamos, yo lo he criticado mucho, a mí cómo me ha costado. Tienen jefes. ¿Sí? Una cosa que llaman que pueden ser carteles políticos. ¿Sí? El tema en inglés lo llaman double hatting, que quiere decir doble sombrero. Hoy litigo, mañana soy conjuez, pasado mañana soy árbitro. Bueno, al final dependo Entonces sí hay una puerta giratoria. Y al final dependo de una estructura política que es la que me consigue mi próximo... No todos los magistrados son así. Las generalizaciones y las simplificaciones son odiosas. Obviamente hay gente de mucho valor en la jurisdicción, en todos sus estamentos y en las altas cortes también. Pero indudablemente que el diseño constitucional del 91 no funcionó para lo que se pretendía. Se pretendía romper precisamente esos núcleos de cacicazgo, romper la cooptación judicial, y no se logró. Y en algunos casos se entregó unas facultades ultrapoderosas, sobre todo a la Corte Suprema, ¿no? Acuérdense que la Corte Suprema controla el país. Yo creo que los nominadores y los electores, yo creo que ahí hay un problema en los pesos y contrapesos. O sea, porque se intentó hacer más abierto y más democrático, pero al final se concentró quién es ese nominador. Y hay ciertos magistrados que son más manzanillos que cualquier parlamentario. Y un tema de la Corte. La Corte Suprema tiene muchísimo poder. Mire, controla la casación penal, define la extradición, disciplina al procurador, nombra al fiscal general de la Nación y es el juez de todo el Congreso. Intocables. Bueno, pero cada vez que se ha tratado de generar una justicia foral, es decir, de hacer una justicia diferente para los altos cargos del Estado, tanto el Congreso como la Corte rechazan las reformas y las entierran. Yo lo que he propuesto es, dejemos ese tema de quién juzga a los altos funcionarios del Estado a un lado y preocupémonos un poquito por la justicia del ciudadano común y corriente. Real. Y después miramos, a ver. Bueno, voy a cambiar de tema para una claridad, cuando estamos hablando ahorita como del tema de libertades. Entonces, usted dice que hubo un tema aquí de desregulación que fue el que propició que en la balanza comercial colombiana, digamos, tuvieran más peso la exportación de materias primas que los bienes de valor agregado. Entonces, ¿usted cree que tendría que haber habido más intervención de pronto del Estado o más cuidado en el momento de pronto de hacer esa apertura de una manera más gradual? Mejor dicho, la pregunta mía es, ¿usted se lo daría al mercado o usted cree que tiene que haber, por las condiciones de este país, tendría que haber una mirada un poquito más cercana y donde haya más regulación del Estado, donde hubiera tenido que haber, ¿cierto? Ya mirando el pasado. Yo creo que la intervención del Estado, por regla general, es mala. Y generalmente es equivocada. Además de mala, es equivocada. Aquí lo que no podemos seguir es
Y yo sí creo que presidentes, por ejemplo, como Álvaro Uribe, hicieron mucho por la receta de la competitividad, pero le faltó no el centavo, sino medio peso. Entonces, los tratados de libre comercio positivos, pero no hubo el escenario para aprovecharlos, que era un escenario donde debía haber aumentado la competitividad. Con infraestructura. Primero, el desarrollo del sistema de concesiones fue súper lento, súper errático. Hoy estamos en concesiones 4G, después de haberla embarrado horriblemente en el tema vial. Tenemos un problema de expansión de capacidades de comunicación que yo creo que es positivo, pero fíjese que la cobertura ha sido insuficiente, entonces las carreteras nacionales no tienen red celular y eso dificulta mucho la logística nacional. Tema de seguridad, el sobrecosto de la seguridad para el empresario, el industrial, para el transporte, hace que Colombia no sea competitiva. Y la variable, y tres variables de competitividad que yo creo que son claves, que el país no quiere hablar de eso. No quiere hablar de eso. Educación. Es decir, la red pública colombiana, ¿cierto?, de educación, tiene el siguiente resultado. El 80% de los graduandos que presentaron el ICFES el domingo pasado, o el examen Saber 11, lo van a perder. El 80%. Y fracasan en comprensión lectora y odian las matemáticas. Entonces, un primer problema gigante es que estamos graduando de esa red pública que tiene 5 millones de educandos. Es decir, la red pública controla a su vez el 80% de todos los educandos de básica e intermedia en Colombia. Son analfabetas funcionales. Entonces, usted no compite. ¿Y dónde se ve eso reflejado? La productividad promedio del trabajador colombiano, promedio, es decir, incluyendo todas las remuneraciones, es 700.000 pesos. Muy por debajo del salario mínimo. Y la educación continua, porque ¿cómo más se van a educar esos graduandos después? ¿Con qué pertinencia, cierto, con la oferta del sector privado? Pues les cuesta mucho adquirir habilidades técnicas, por eso hay déficit, y usted lo ve en las últimas encuestas de demanda empresarial, en habilidades que no son profesionales. Son habilidades técnicas y en eso hay déficit porque ni siquiera les da para pasar un curso del SENA. Pues yo creo que el país sí quiere hablar de eso. Yo lo que siento es que también hay una mafia, una aprehensión del sistema educativo. No se puede tocar a FECODE. Yo he hablado de MEJODE. Pero yo soy una MEJODE, FECODE, porque es un sindicato realmente infame. Y que hoy está en el poder, ¿cierto? Y siguen siendo el único interlocutor del Ministerio de Educación. Yo creo que hay que romper el monopolio de FECODE, hay que crear el bono escolar, rescatar a la red privada de educación que tiene muchísimos mejores resultados. Y el bono escolar yo creo que sería un incentivo también para equiparar un poquito la educación privada a la educación pública. Para que la educación pública se ponga las pilas. Sí, claro. Mi meta es para que utilice bien sus recursos, que yo creo que eso, volviendo otra vez al pasado, yo creo que eso es lo que ha pasado también en temas de ordenamiento territorial. Cierto, que siempre hay un Estado central que te rescata. Si usted pone a competir y se queda sin recursos, se queda sin recursos. Y si se queda sin competitividad, usted tiene menos empleo, no lo van a reelegir. Competir sin carreteras en municipios rurales pues es complicado, porque ahí estamos hablando de los factores de competitividad. Mire, educación. No la educación superior, eso no es el punto. Es que la gente no sabe leer. Entonces así competir es muy jodido. Y la productividad es muy bajita. El otro tema gruesísimo es energía eléctrica. Colombia tiene una matriz barata, pero las tarifas son caras. Entonces tenemos que volver a los principios de la Constitución del 91. Las tarifas son caras. En estos días me mostraban un gráfico del costo de la energía en Colombia, promediando con otros países de América Latina, estábamos más o menos en la mitad. Y también, no, estamos en el promedio. Correcto. Y ahora, el costo de producir energía en Colombia es mucho menor que el promedio. Explíqueme eso. Yo conozco el cuadro. El cuadro lo que dice es el kilovatio hora promedio residencial, comercial, uso industrial en Colombia está en el promedio del hemisferio occidental. Pero el costo de producción es menos de la mitad del promedio. ¿Por qué? Pero ¿Qué pasó? Obedecía también a otra parte en el gráfico donde estaba también la confiabilidad del sistema, porque es una confiabilidad que tiene que ver con inversiones en CAPEX. Y el problema de la costa atlántica reside en eso, en que no hay inversiones, en que la infraestructura está vieja, que no es confiable. Felipe, en el 92, después del apagón, el impacto económico fue tan brutal que antepusimos como principio principal del sistema interconectado eléctrico nacional la confiabilidad.
Pero eso iba de la mano también de un concepto de expansión de oferta. Y para asegurar la confiabilidad, pues creamos el ENFIC, que es la remuneración fija, que son las subastas que se empezaron a hacer para ampliar la capacidad del sistema. Y y mejorar su confiabilidad, que hubiera no solo más energía, sino energía en los picos donde el sistema se desequilibra, porque acuérdense que el apagón fue más que un problema de falta de oferta, fue un problema de desequilibrios de toda la red, al estar toda conectada. Y eso hace la canasta del precio. Recuerda que la canasta del precio no solamente el costo de producción de energía hidroeléctrica es barato, pero es que la canasta se compone de muchísimas cosas. Sí, pero aquí lo que ha pasado es que lo que se planteó como un sistema donde intervenía el mercado a través del sistema de subastas ha ido lentamente transformándose en un sistema de multioferentes en generación a un sistema de oligopolios, liderado por dos oligopolios públicos, que es CPM y Energía de Bogotá. Y ellos, ¿qué es lo que han logrado imponer a un regulador muy débil como la CREC? Es que no haga subastas. Y hoy estamos haciendo subastas. Pero sí hay subastas, y el precio del kilovatio está compuesto. Subastas últimas, 2009, 2017, 2019. Y la que no quiso hacer Duque, que debía haber hecho en 2022, y el gobierno la acaba de hacer y fracasó estruendosamente en 2024, ¿no es cierto? Yo lo que propongo es más mercado. ¿Y cómo logra usted más mercado? Haga subastas todos los años y que entren. Y obviamente el ENFIC, defínalo a un nivel de estimulante, pero los que están por fuera del ENFIC, póngalo a una diferencia muy pequeña con el precio techo que se garantiza a los generadores. No sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que es que generadores a los que ya les pagamos el CAPEX vuelven y participan. ¿Por qué? Saquémoslos. Ampliemos la capacidad. ¿Y a quién le interesa que estemos todo el día en precio de escasez? Le voy a poner un ejemplo. Este sistema llegó a tener el 130% de oferta sobre la demanda. Es decir, sobraba el 30%, vendíamos a otros países, teníamos una capacidad excedentaria. Hoy estamos en 105, a pesar de que ya entraron algunas unidades de Hidroituango. Hidroituango nos iba a dejar en el 117% de oferta sobre la demanda. Pero ya no va a ser así, porque el consumo aumenta. Y le voy a decir dónde aumenta el consumo, y eso está más que estudiado. En ese universo de gente en la costa atlántica que sigue sin pagar la factura. Entonces, no les alcanza para operar el aire acondicionado, pero tienen 3 aires acondicionados, sí les alcanzan para comprarlo, porque va en la receta. Ahí hay un círculo vicioso. Entonces, cuando le hablo de acuerdos nacionales que no se pueden tocar, yo le estaba hablando de educación, no se puede tocar AFECODE. Energía, pues hay que sentarse y hablar con el país entero. Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la cartera morosa de 2 billones de pesos en la costa atlántica, de la cual la mitad es de entidades territoriales? Municipios que no pagan, departamentos que no pagan, escuelas públicas que no pagan, hospitales públicos que no pagan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a condonarla. Y ciudadanos que no pagan. Porque además no tienen con qué pagar. Y además, y es una energía carísima, sin confiabilidad. Pues sí, pero es que décadas y décadas de cultura de no pago, de conexiones ilegales, ¿sí? Es que hoy día los operadores estos que están ahí, que todo el mundo los odia, entran a un barrio en la costa atlántica a quitar conexiones ilegales y los violan, los linchan. Entonces tenemos un consenso. ¿Vamos a pagar o no vamos a pagar? Y en términos ambientales, vea que no hay nada más limpio que una central hidroeléctrica, ¿cierto? Hay que tener una cantidad de responsabilidades. Lo que pasó con Hidroituango no puede ser para satanizar esa forma de producción de energía tan limpia. Hidroituango es hermoso, es un gran logro nacional. Y esas grandes posibilidades que tiene Colombia para generar energía barata. Entonces yo creo que el tema ambiental, desde la ANLA, desde oponernos, desde esos activistas que se han vuelto contratistas de las centrales hidroeléctricas. Y las consultas populares. Las consultas previas, 108, 110 consultas previas para cualquier proyecto, que eso vuelve y encarece el tema, ¿cierto? Entonces las subastas también van a futuro. La matriz puede seguir creciendo y hay que volver a embalsar. Ahora, que es buena la diversificación. Yo soy el primero y no me da pena, no me sonrojo. Tenemos que quitar las trabas para en las subastas poder hacer uso y apropiarnos de recursos que tenemos de manera abundante. Tenemos
posibilidades de generar con carbón. Promovamos la generación con carbón. Tenemos que ampliar la exploración de gas. Aunque a mí el uso de gas en generación no es el más eficiente, tiene muchas ventajas. Es barato, rápido para desplegar. Tenemos gas abundante, lo que pasa es que no lo exploramos, no lo sacamos. Y obviamente las energías renovables no convencionales, pues sí, hay que promoverlas, pero no las dejan instalar. Tenemos que volver a invertir en la red en conectividad. ¿De qué nos sirve traer nuevos proyectos si no están conectados a la red nacional? Entonces, hay una tarea pendiente muy ligada a la competitividad internacional. Yo sí creo que Colombia puede estar en el 30%, es decir, en la mediana inferior de precio de energía a nivel hemisférico, y con eso competimos. Y podemos hacerlo porque... No solamente para nuestra autonomía energética, sino que se vuelva una para posibilidad competitiva. Claro, es que es esencial, es un costo importantísimo. Es un costo altísimo de la posibilidad de generar valor agregado, de ser un actor industrial, del nearshoring. Nosotros no logramos participar del nearshoring porque no tenemos seguridad física, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos energía barata y la mano de obra es cara. Y tenemos... Porque la mano de obra, porque ese es el tercer punto del que no se puede hablar aquí, que es flexibilización laboral. Nuestra mano de obra para la productividad que tiene es cara. Antes para llegar allá, ¿usted cree que hay yacimientos cerca de la costa? Ahí los hay, claro. Y ahora acabamos de totear uno y la ANLA lo impidió. Ayer le quitó la licencia ambiental a una vaina que ya está lista para entrar en producción en finales de año. Porque hay un chantaje ambiental que tiene de extremismo, de papismo ambiental, de obcecación ambiental, tiene de corrupción. Y no tenemos que poner en cintura a la ANLA. La ANLA no puede comprometer el desarrollo de la sociedad, sobre todo el interés general de la población, que en la Constitución dice debemos ayudarle en el marco de un desarrollo sostenible, no de un radicalismo ambiental. Y por situaciones que también pueden ser mitigables, ¿cierto? A veces se vuelven muy radicales y eso es muy una exegéticos. Tinterillada, todo el mundo cambia de interpretación, cambia el funcionario, cambia la ley. Eso es la realidad de quienes viven. Pues es que, mire, no podemos hacer carreteras, no podemos hacer líneas de transmisión, no podemos explorar, no podemos hacer fracking, no podemos hacer nada. Y esa es una agenda política que está en contra del desarrollo y es una agenda muy, muy marxista, que es, y lo dijo la misma ministra de Minas, Irene Vélez, y uno dice aquí lo que es que parar la economía, porque ellos están, o sea, eso es una religión. Y esa religión le cuesta el empleo, le cuesta a la gente la energía barata, le cuesta el combustible caro, le cuesta la competitividad. O sea, eso es una locura. Colombia tiene que... Esos son los acuerdos sobre lo fundamental, de los cuales hoy nadie está hablando. Y regresa a la flexibilización, porque tan importante que es el empleo yo creo que es la posibilidad de que cada persona dependa de sí misma, no dependa del Estado, pueda proyectarse, es una parte muy importante. Y también hemos caído en la trampa de las buenas intenciones, de súper proteger el empleo, cuando al final lo que estamos haciendo es creando desigualdad y haciéndolo más difícil. Creando desigualdad, porque usted aquí tiene, el DANE habla del 50, 52, 48% de empleo informal. Todos los observatorios laborales hablan de 60, 62% del total de la población económicamente activa en la informalidad. Pero mire el régimen pensional, solo el 25% de los empleados o de los ciudadanos económicamente activos aportan. Es decir, que ahí usted podría decir que hay estimativos de informalidad entre el 75 y el 50. Y mire el caso dramático de nuestro sistema de salud. Fue diseñado con esa misma ecuación, pero era así: 75% contributivo, 25% subsidiado. Hoy tenemos 55% de los usuarios del sistema de salud en el régimen subsidiado. O sea, tenemos en el mejor escenario 55% de informalidad en un estimado razonable. Digo, este observatorio laboral de la Javeriana o el Externado, 62%. Esa población que está en la informalidad hay que trasladarla al régimen formal. Pero no se puede, porque tener un empleo con full prestaciones aquí es un privilegio. Y eso es lo que le interesa a este gobierno y lo que le interesa al movimiento sindical, es mantener esa torta de pequeña de empleo formal, y no le ofrece nada al resto de la ciudadanía. Y hay un problema más grave, el más grave de Colombia, la peor
promesa incumplida del Estado colombiano es la no generación de primer empleo. Hay todos los estudios económicos que usted quiera, que demuestran que la persona que se tarda en entrar al ciclo productivo nunca en la vida recupera esos años que pierde. Entonces, un joven colombiano... O sea, entra con menos movilidad social. Pues que se demora 3 años, 4 años en conseguir su primer empleo, nunca recupera patrimonialmente esos años que pierde. Y lo que le digo, nadie mira este índice. En la encuesta de desempleo, llevamos 20 años con más de 20% de desempleo entre 17 y 24 años. Es una catástrofe nacional. De acuerdo. Hay algo que usted no puede dejar por fuera. En ciudades, por ejemplo, como Bucaramanga, que tiene un alto índice de empresas pequeñas, hay menos desempleo. Y no estamos tampoco ayudando a crecer a nuestros empresarios informales, que son los vendedores ambulantes, las empresas que no tienen con qué pagar una cámara de comercio, aportes para fiscales. Tenemos que ayudarlos a crecer. La informalidad no es el camino, ni el micro y el pequeño empresario son importantes porque crecen. La última frontera de la competitividad de la que no se puede hablar aquí, que es que hay que bajar los impuestos. No competimos por esos 4 factores tal vez. Mala calidad de la mano de obra, costos altos de energía y mala logística e infraestructura, el tema de no flexibilización del contrato laboral y los impuestos son demasiado altos. Impuestos y barreras, porque es que usted tiene un capital de 1 o 2 billones de pesos y tiene que pagar 2 millones de pesos y medio de cámara de comercio. Yo lo desafío a que hagamos esta nota. Vamos a sacar el RUT o actualizarlo. ¿Cuánto se gasta un panadero, un señor de un taller? 2, 3 días. O sea, no es solo que los impuestos son muy altos y la gente no los quiere pagar. Entonces, impuestos y barreras, ¿cierto? Ineficiencias del Estado, trámites, regulaciones, la cultura de la desconfianza. ¿Cuánto le cuesta la desconfianza social a Colombia? Colombia no tiene confianza. El Estado no confía en los ciudadanos no confían en el Estado. Los ciudadanos no confían en uno al otro. Y eso es un costo, un lastre para la economía gigante. Entonces, si queremos que ese emprendimiento, que esa microempresa, que esa pequeña, que esa mediana empresa crezcan, se vuelvan competitivas, exporten, también tenemos que peluquearle costos tributarios, parafiscales, laborales. Y generar nuevas obligaciones. Yo creo que con el blockchain hay una cantidad de necesidades, tanto de notarías como de cámaras de comercio, de certificados, que en el corto plazo ya no van a ser necesarias. Entonces hay que reinventarse. Yo creo que esas cámaras de comercio que han sido tan importantes en la creación de nuestro tejido empresarial se tienen que reinventar y ayudar a crecer a esos empresarios informales, llevarlos gradualmente a que sean unos aportantes futuros para el grueso del empresariado colombiano, y respetando mucho el ejercicio de alguna manera mutual, implícito en las cámaras de comercio, es un sobrecosto absolutamente inútil para la gran mayoría del comercio. Sí, pero ellos, yo creo que hay que darles una nueva mirada porque podría ser de muchísima utilidad. Porque si usted está hablando de un 60, de un 70, de un 75% de informalidad, ellos son quienes los pueden ayudar a crecer, los quienes les pueden enseñar. Pero lo primero que hacen es decirle, págueme 300.000 pesos. Así no es. Lo primero que le dice una cámara de comercio a un microempresario, un señor que tiene, no sé, 40, 50 millones de activos en una panadería, es págueme 600.000 pesos por un registro, un registro mercantil. Pues eso y entonces se quedan en la informalidad y no pueden generar el mismo empleo, no pueden crecer. Yo lo he pensado mucho. Claro, obviamente que muchos esquemas de estímulo a la formalización del empleo a veces destruyen empleo, hay que pensarlo con cuidado. Pero sí hay que flexibilizar todo, la jornada, el salario mínimo, la cotización. Los jóvenes hoy de 18 a 24 pueblan el sistema subsidiado de salud. Es mejor que coticen menos, alguito, entre 0 y nada, y que me coticen el 25% de la cotización normal. Eximámoslos de pensiones por los primeros 5 años, pero pongámonos a trabajar formal. Que la gente, el ciudadano no entiende la importancia del régimen laboral formal. Usted tiene seguro de desempleo, tiene seguro de invalidez, vejez y muerte. O sea, ahí hay 4 seguros ya. Tiene además un seguro de accidente del trabajo, que es muy importante. Y hay temas inclusive colaterales de amor propio, de dignidad, de confianza, de orgullo, de motivación, de actitud, que cambian el país. La experiencia se vuelve acreditable. Si yo ya tuve un contrato de trabajo formal, mire, yo ya estoy cotizando. Entonces,
esa curva que hoy día tiene ese bache, que no hay, que es como un canal que los jóvenes no pueden cruzar porque no hay oferta de empleo, pues hay que aumentarla. ¿Y cómo hacemos? Pues que el mismo pequeño empresario, el emprendedor, pueda contratar y pueda formalizar ese trabajador a menor costo. Teniendo mucho cuidado que eso no vaya a afectar a los que están por fuera de esas exenciones, pero todo se puede pensar. ¿Sabe qué veo yo, por ejemplo, cuando aquí esta reforma laboral loca que plantea el gobierno de Petro? Los primeros que dicen que sí son las grandes empresas. Ese es aterrador. El comercio hoy día es uno de los grandes empleadores del país. Los grandes complejos comerciales de Colombia les parece bien, porque ellos botan un poco de empleados, reducen sus costos, compensan el aumento de los costos que plantea la laboral, botando gente, nadie se da cuenta. Pero ¿sabe qué logra el gran comercio con eso? Quebrar al pequeño comerciante, quebrar la competencia. Entonces, los grandes complejos económicos del país no les importa la reforma, porque van eliminando al comercio pequeño. Y esas son ese tipo de lo que llaman los americanos el crony capitalism, el capitalismo de amigos. ¿Pero usted se cree que tengamos hoy una clase empresarial tan retrógrada que quiera socavar la competencia, que es lo que los hace competitivos al final, y que tengan ¿pero cómo va a ponerlo en duda? Y que haya poder adquisitivo, porque si tenemos otra vez un país pobre, ¿quién les va a comprar? Al inicio de esta conversación hablábamos de presumir y asumir. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Yo asumo y declaro, y lo puedo demostrar, que aquí hay un oligopolio bancario de dos grupos que controlan e impiden la baja de las tasas de interés y le restan competitividad a toda la economía. Y son los dueños del poder. Y no hay gobierno que camine sin eso. Y por eso compran medios de prensa para... ¿Y por qué tantas veces han entrado bancos internacionales y no han podido encontrar otra ecuación distinta en la rentabilidad? Eso funciona así. Ese es un club de esos como los de las películas de Juanpis, de sillas de cuero. Entonces llega un nuevo entrante, cualquiera, grande, pequeño, mediano, y lo llaman y le dicen, venga, ¿usted qué porción del mercado quiere? ¿Cuánto quiere? Yo se la doy, pero no baje los precios. Hoy en Colombia, una de las mayores, la primera fuente de desigualdad es el contrato de trabajo, que es para unos todo y para otros nada, ¿sí o no? Sí. La segunda fuente de desigualdad es el sistema financiero, porque la tasa de nuestro amigo ahí que nos está grabando, que paga en la tarjeta de crédito, es 3 veces la que pago yo. ¿Usted sabía eso? Él paga medio punto por debajo de la mora de tasa de interés para sus gastos de consumo. Y usted va y mire cómo le liquidan su crédito hipotecario si tiene la forma. Entonces le capitalizan los intereses. Entonces usan una fórmula que está diseñada para amortización de largo plazo con tasas de interés que nunca superen el 6, el 7. Aquí se la liquidan con el 12, por eso la gente paga y paga intereses y nunca avanza en la capitalización. Y nadie es capaz de tocar eso. El que habla contra papá Sarmiento, contra el sindicato antioqueño, cae en desgracia en este país. Y claro que es un duopolio poderosísimo. Y el que entra, al final le dicen, pues sí, yo podía entrar a competir y arriesgar y no sé qué, pero no. Hasta el paisa este maravilloso, el señor de Nubank, ya lo veo ahí. Ven, papi, ven. Aquí ven, nosotros te vamos a dar. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres el 10% del mercado de tarjetas? Cógelas, pero no bajes la tasa. Es una infamia. ¿Y sabe con quién está sentado Petro? ¿A quién Petro le dio el mayor regalo del año? A esos mismos grupos. Mire, la reforma pensional es una vergüenza. Y yo hago esa denuncia, la hago sistemáticamente. Unos señores descremaron el mercado pensional durante 30 años. Con altas comisiones, rendimientos flojongos. Y a la hora en que la gente se empezó a pensionar, gracias a la reforma pensional de Petro, los dos oligopolios financieros del país le devuelven a Colombia a esos pensionados y le dicen, no, págalos tú. Todo lo que esos afiliados del sistema de régimen de ahorro individual han pagado para que su fondo de pensiones asuma los costos de liquidación. ¿Por los periodos de transición? No, porque es que hoy ya los fondos no van a pensionar a nadie. Cuando usted solicite su pensión en un fondo privado, si usted está en el régimen de ahorro individual,
inmediatamente lo que la ley permite es que ese fondo traslade ese solicitante del beneficio pensional, lo traslade inmediatamente a Colpensiones, y Colpensiones es la que va a asumir el faltante, el Estado. Es una vergüenza. Y les cambiaron, les bajaron las obligaciones, porque no van a asumir los costos de liquidar las mesadas, ni de investigar dónde cotizó, todo eso lo tiene que asumir Colpensiones. Y les crearon una comisión fija sobre el valor del saldo en administración, que no tenían antes. Se van a llenar de plata. Entonces, llegado en la hora mala de los fondos privados, que es la hora en que tienes que salir y pagar, le devuelven todo eso al Estado. Se quedan con las pensiones altas y no asumen los costos de liquidación de las mesadas. Yo creo que el problema es un poquito escandaloso desde donde usted lo mire. Usted se sienta y dice la ley y dice, no puede ser. Y ese es un concierto, curiosamente, entre el gobierno de izquierda, socialista radical, y los dos grandes oligopolios. Son esos híbridos legales para poder hacer que esas reformas se atraviesen, pero yo creo que aquí el único perjudicado siempre es el ciudadano. El ciudadano es que es el que ve que su ahorro deja de estar a su disposición de alguna manera, ¿cierto? Y empieza a ser simplemente, se vuelve una promesa. Hay una promesa de que yo lo pensiono, pero ya no tiene hay varios escenarios en la reforma, hay varios escenarios en la reforma en donde las personas que no alcanzan los mínimos de cotización tenían en el sistema anterior la posibilidad de pedir la devolución con una tasa razonable de compensación. Eso se pierde en el régimen de prima media. Pero el problema de fondo, que es el régimen de prima media, no se tocó. Y el régimen de prima media es brutalmente inequitativo. No se tocó el aumento de la edad. Por eso, que eran los dos no problemas. se tocó la igualdad entre los sexos. Yo he propuesto, para ser impopular, porque a mí me encanta ser impopular, la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy la expectativa de vida de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres. Y sin embargo, se pensionan casi 5 años o 6 años menos. Si usted hubiera resuelto esos dos problemas, no hubiera tenido que hacer una reforma pensional, porque son los dos problemas más grandes, sobre todo de sangre, del sistema pensional. El sistema es absolutamente inviable. El gobierno sabe que eso si entra en operación va a tener menos de 10 años de sostenibilidad fiscal y va a profundizar las inequidades. Porque si bien elimina los subsidios para los nuevos entrantes al régimen de prima media con prestación definida, no los quita para todos los que tienen pensionados. Y los que están por pensionados. ¿Se acuerdan que el régimen de transición es súper flexible? Porque el régimen de transición es hasta 900 semanas. O sea que va a haber millones y millones de colombianos de ingresos altos que van a tener mesadas altas financiadas contra el déficit de Colpensiones. Y eso lo van a pagar en parte con las cotizaciones que estaban en el régimen de ahorro individual, ¿cierto? En el RAIS. Y un pedazo de esas cotizaciones las van a dar para subsidios al adulto mayor. Bienvenido el concepto de subsidio para el adulto mayor. Colombia, pero ya puede salir del sistema general Pero no, tiene que salir del presupuesto nacional. Del presupuesto nacional, no de los ahorros de los colombianos. No de la plata de la gente. Porque si es un sistema de ahorro previsional, porque así se llama, pues no podemos desnaturalizar el ahorro previsional y decir, voy a coger de lo que tú estás ahorrando para tu pensión, voy a coger y se lo voy a dar a una persona que no cotizó aquí. No es cuestionable si podemos ayudarle o no a esa población que nunca cotizó porque estaba en la informalidad, porque no conseguía empleo formal. Pero eso no puede venir del ahorro de la gente. No, yo creo que es un sistema que no cumple con su objetivo y el único perjudicado es la gente. Y parece más que se sacó ese híbrido casi como si fuera por sacar un punto de honor, por pasar algunas reformas. No, y porque le da un poder enorme a Colpensiones. Un poder de caja actual. Y de nombrar. Es una entidad que manejaba grosso modo 7 millones de cotizantes y liquidaba 1.8 millones de pensión de mesadas mensuales, va a pasar a manejar 14 millones más. Eso como es burocracia. Y ahí están felices nombrando y gastando lo que no tienen. Porque además la plata no les ha entrado, pero ya tienen que preparar la entidad para el desastre, porque eso va a ser un desastre como lo que hemos visto. Y eso tiene también un régimen para que ellos se acomoden, en el que yo no creo que van a ser capaces de dar la fortaleza institucional a Colpensiones, ¿cierto? Pues sería muy raro, porque Colpensiones sufrió mucho al inicio, tan así que hubo que declarar un estado de cosas inconstitucional, y eso que solo estaba recibiendo
la base de pensionados y de cotizantes del Seguro Social. Eso fue en el gobierno de Uribe, entre 2002 y 2006. Y fracasó entonces, hubo que darle plazos, suspender, declarar una emergencia constitucional, una emergencia económica nacional para levantar a Colpensiones. Y era un desafío logístico mucho más pequeño. Y ojo, de todos los fondos de pensiones en Colombia, el que más siniestros de fraude e infidelidad sufre es Colpensiones, aún hoy, porque tiene debilidades todavía. Que es propio de las empresas estatales. De las empresas públicas, ¿cierto? Una falta como de sentido de pertenencia. Y la política se mete ahí, se va colando y hace que esas entidades sean muy ineficientes. Por eso es mejor la privatización de todos esos servicios no esenciales. O que haya competencia en el peor de los casos, ¿cierto? Que haya un sistema público, pero que tenga competencia. Pero el operador público, la dualidad, fue lo que quebró el sistema de pensiones y lo hizo muy ineficaz. Sostener los subsidios de Colpensiones. Pero por los regímenes, por la edad, por una cantidad de desbalances. Pero si hubieran competido en igualdad de condiciones, yo creo que eso... vuelvo y digo, en el peor de los casos, ¿cierto? Si hay un operador público, que haya todos los operadores privados que generen competencia. Yo creo que a nivel de la operación, el operador público siempre está en déficit, que es la realidad del régimen de prima media hoy día. El gobierno lo que aspira es quedarse con esa plata y reemplazarla por las cotizaciones de la gente que estaba en el RAIS, en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y desgraciadamente va a mantener ese sistema contra el cual no se puede competir. Y es que en los salarios medios, en promedio 2,7 millones de IBC hacia arriba, la oferta de Colpensiones es invencible. Si yo te subsidio hasta el 70% de tu pensión. ¿Quién va a competir con eso? Pero al final ¿Y de dónde viene esa plata? Pues del presupuesto. Y al final no es una pirámide, ¿cierto? Porque siempre se están gastando plata que va a entrar en un futuro. Aún si se hubiera mantenido el concepto inicial de una pirámide de base amplia poblacional, que hoy pues tenemos encima de todos los dramas que está viviendo el país, que está cambiando esa pirámide. Una transformación radical de la tasa de natalidad. Los últimos 2 años, y yo se lo imputo a Petro, la tasa de natalidad, y no al COVID, se lo imputo a Petro, la tasa de natalidad en Colombia ha tenido un frenaje, una reducción como nunca ningún país que haya llevado estadísticas de tasa de natalidad. 16% de reducción en los últimos 2 años, eso no se ha visto, Felipe, en ningún país del mundo. Pesimismo económico. Una señal de pesimismo anímico y económico. Bueno, Enrique, usted ha sido muy generoso aquí con el tiempo. Hemos hablado de todo a detalle, con una cantidad de conceptos históricos que usted ha traído, un alto detalle. Dígalo, habla más que perdido encontrado. No, un detalle de conocimiento de todas las reformas y los pormenores de lo que está sucediendo en Colombia. Pero déjeme terminar con unas preguntas un poquito más humanas para que nos dé aquí visos de quién es Enrique Gómez. Pero primero una pregunta, ¿usted va a ser candidato presidencial otra vez o no, Enrique? A ver si le damos aquí una sorpresa a la gente que nos está viendo. El proyecto Gómez Presidente se mantiene vigente, es importante para Salvación Nacional. Nosotros tenemos varias metas. Nos fue muy bien en las elecciones territoriales, tenemos 120 credenciales en 88 municipios de Colombia, 2 alcaldes en capitales, Villavicencio y Bucaramanga, un diputado de oposición en Bolívar. Lanzamos 3.300 candidatos en 300 municipios, un ejercicio agotador para un partido pequeño como Salvación, y nuestra próxima meta pues es tener representación parlamentaria, buscando algunos departamentos donde podemos llegar a tener Cámara y obviamente una lista a Senado. Y eso no es incompatible con mantener Gómez presidente, que es un proyecto interesante por las ideas, porque lo que hemos dialogado hoy está vetado para los candidatos de los partidos tradicionales, está vetado para la izquierda, y en muchos medios de prensa no se puede hablar de estos temas. Nosotros creemos en el poder de las ideas y por eso seguimos pujando por la posibilidad de una candidatura de Enrique Gómez. Bueno, un libro. Los que vivimos, de Ayn Rand. ¿Y una canción? Una canción. Celia Cruz. Esta que se llama... la de
Ay, carachas, se me fue la paloma. La de La vida es un carnaval. Ay, yo me la imaginaba, pero también se me ha ido el nombre para ayudarle. Sí, me encanta. Una comida. Una comida al marrano. En todas sus... En todas sus formas. En Antioquia, acepciones. el chicharrón. De todas sus derivaciones. La morcilla, el lomo, el chicharrón, todo. Guisado al horno, como sea. Usted tiene 2 hijos. Dos De muchachos. 17 años. Uno 17 y otro 26. ¿Qué consejo, o mejor dicho, qué consejo no? Ya los consejos me los dio. Previo aquí a la entrevista. Buenos. Muy buenos. Los he tronado, los he pensativo. ¿Qué país les quisiera dejar a sus hijos? ¿Cómo se imagina Yo esa sufro Colombia? de vergüenza. Yo antes de tener mis hijos pensé que hoy, yo tengo 56 años, ya tendríamos un país diferentísimo. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene la capacidad de ser un país competitivo, grande, bien educado y sobre todo un país en paz, con justicia, con seguridad, y yo creo que ese es mi reto. Y mandé a mi hijo mayor a estudiar al extranjero y volvió y me acompaña en el proyecto de Salvación Nacional porque les he logrado infundir eso, la convicción de que sacamos entre todos este país adelante. Bueno, yo le agradezco mucho el tiempo y volvemos a insistir en lo importante que es esta discusión alrededor de las ideas, porque no podemos siempre estar hablando de las ideas que lanza un señor todos los días disparatadas sin nosotros estar proponiendo cuál es el país que nos imaginamos. Muchas gracias. Cordial salud.